Saludos Latinoamérica y bienvenidos a Reporteros en el Mundo. Soy Paco Furio y esta semana vamos a conocer a uno de los poetas más influyentes de Venezuela. Navegaremos también por el río Volga y visitaremos un sistema de estaciones sísmicas en Canadá. Pero primero les vamos a presentar de la mano de Black Box Sounds a una mujer un tanto excepcional. Suhaila Muhammadi vive en una de las regiones menos desarrolladas de Pakistán y también de las más conservadoras. Pero Suhaila tenía un sueño ya desde pequeña, ser karateca. Como podrán imaginarse, esta joven no solo ha tenido que derribar muchos contrincantes hasta conseguir su cinturón negro, sino también ha tenido que vencer los prejuicios de su sociedad. Pero según nos cuenta la propia deportista, el resultado bien ha valido la pena todo este esfuerzo. Este club de karate cuenta con 300 miembros, 250 son muchachos y el resto son muchachas. Aquí conseguí mi cinturón negro y soy una de las que más medallas ha ganado. Esto prueba que las mujeres podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos. En 2004 empecé a hacer karate después de ver películas de combate que me inspiraron. Por aquel entonces ella tenía 8 o 9 años. Estaba tan entusiasmada que miraba nuestros entrenamientos por la ventana. Quería empezar a practicar deportes de lucha como fuera y entonces llegó la ocasión. Le permitía empezar y cada día se entusiasmaba más. Mientras que otros entrenaban 1 hora al día, ella quería entrenar más de 2 horas cada día. Decía que quería progresar y llegar lejos. Le dije que en mi escuela todos son iguales y que todos deben progresar para llegar lejos. Después de un duro trabajo conseguí el cinturón negro en 2007. Hasta hoy, las 35 medallas que he conseguido son de oro, todas menos una. Es muy sagaz y tiene mucha concentración. Solo hay que explicarle una vez lo que hay que hacer. En 2004 gané mi primera medalla de oro en los campeonatos de karate de Baluchistán. Esta medalla me animó y motivó para seguir compitiendo. Mi profesor y los luchadores de karate más experimentados me elogiaron y eso significó mucho para mí. Quizás no tuvo nada de especial que me felicitaran, pero para mí fue un gran honor. Después de esta medalla gané una medalla de oro tras otra. Fue una experiencia muy positiva. Fui seleccionada para los campeonatos de la Federación del Sur de Asia y, por supuesto, quería ganar medallas de oro, pero no era fácil imponerse ante los experimentados luchadores internacionales. Allí recibí la medalla de bronce. Ahora me preparo para los nuevos eventos deportivos como el Campeonato del Sur de Asia en la India. Si Dios quiere, esta vez regresaré con un oro. Como soy de Baluchistán, una provincia desfavorecida, y además lucho en este tipo de deporte, tuve que enfrentarme a muchos desafíos. En nuestra sociedad, las muchachas no pueden practicar un deporte de lucha como este. Eso fue un problema. El uniforme de karate y nuestra ropa tradicional son muy diferentes. Eso también fue problemático. Pero las personas que me prohibieron el karate son las mismas que hoy me saludan y dan la bienvenida cuando regreso de una competición con una medalla de oro. Estoy muy orgullosa. Mi entrenador, Ghulam Ali, jugó un papel muy importante en mi carrera. Suhaila tiene mucho talento. Así como yo fui el campeón invicto de Pakistán durante 13 años, ella seguirá mis pasos y será campeona durante muchos años. Mi mensaje para todas las mujeres de Pakistán es: si nosotras, las mujeres de Baluchistán, podemos tener tanto éxito, entonces ustedes también pueden. No importa en lo que estén interesadas o lo difícil que sea. No hay ningún terreno en el que un hombre pueda tener éxito y una mujer no. No importa lo difícil que sea, inténtenlo. Podemos conseguirlo.
Relámpago extasiado entre dos noches, pez que nada entre nubes vespertinas, palpitación del brillo, memoria aprisionada, tembloroso nenúfar sobre la oscura nada, sueño frente a la sombra. Eso somos. Esta es una estrofa extraída del poema Mi padre el inmigrante, probablemente el más esencial y conocido libro del fallecido poeta venezolano Vicente Gervasi. Este año se ha cumplido el centenario de su nacimiento y su familia ha querido recordarlo en este reportaje de Vale TV. Realmente no sé cuál preferiría de los poemas de mi padre o de los libros, porque en cada uno de ellos encuentro algo muy especial. Vicente Gervasi es considerado por la crítica venezolana e incluso internacional como una de las voces fundamentales de la poesía venezolana del siglo XX. En Mi padre el inmigrante prácticamente es la historia de su vida con su padre y es nuestro abuelo, entonces es el conocimiento de lo que él vivió como niño, de lo que sintió con la muerte de su padre, de todo. Hay que tomar en cuenta que su poesía marcó una época y marcó también a poetas posteriores aquí en Venezuela. Formó parte y fue secretario de la revista Viernes y fue jefe de redacción. Y ese grupo rompió los esquemas de la poesía en Venezuela. Y yo diría que quizás en América Latina también. La poesía de Vicente Gervasi tiene la característica que, siendo propia de la tierra del trópico, de la tierra venezolana, es una poesía a la vez eminentemente universal. Y esa quizás sea una de las razones por las cuales, desde muy temprano, es decir, desde el año 1947, fue comenzada a traducir a otros idiomas. Bueno, papá fue un hombre que realmente nos inculcó que nosotros teníamos que tener grandes valores políticos. Y yo era un adolescente cuando estaba la dictadura de Pérez Jiménez y siempre recuerdo que él estuvo permanentemente en contra de esa dictadura. Lo primero que hizo mi padre a raíz del golpe de Estado contra Gallegos en 1948 fue renunciar a su cargo diplomático en Ginebra, que estaba de cónsul general. La lucha democrática de mi padre nunca olvidó la responsabilidad que él tenía como ciudadano. Él era un ciudadano. Él nos enseñó a nosotros a ser ciudadanos. Mira, se dice y se escribe, yo he leído que papá era político. Yo no diría que era político, sino que se interesó en la política porque se interesaba en la vida nacional. Era un hombre sumamente disciplinado. Papá era un hombre que ya a las 6 de la mañana estaba en pie leyendo la prensa, a lo cual nos acostumbró de chiquito también, porque decía que uno desde que amanecía tenía que estar informado. Mi padre tenía mucha fama de distraído, por ejemplo, pero él también, voy a decir lo siguiente, él algunas veces abusaba un poquito de eso para que la gente creyera que era así, pero lo cual es absolutamente falso. Mira, Vicente Gervasi era un hombre profundamente afable, con un gran sentido del humor, un hombre muy tranquilo, muy cordial. Se caracterizaba esencialmente por ser un hombre eminentemente inocente. Todo el mundo le reconocía esa característica como una particularidad de su ser humano. Rescataría su ejemplo como hombre, como poeta, como ser humano, como amigo, como padre, ¿no? Y como esposo, porque todo eso se ha perdido mucho. Él rescataría los valores éticos y morales que él siempre mantuvo en su vida. Fue un hombre que nunca cedió ante nada, ¿no? Por más trabajo que estuviera pasando. Fue un hombre que fue muy firme en sus principios. Bueno, yo creo que lo fundamental que yo rescataría en este momento que está viviendo Venezuela es que Vicente Gervasi, siendo un hombre esencialmente de letras, siendo un intelectual, un artista, un creador, tuvo siempre la sensibilidad social dentro de sí, lo que le hacía ocuparse de la vida nacional como cualquier otro ciudadano, y siempre se puso del lado de la causa correcta, en este caso de la causa democrática. Yo considero que él es un constructor de patria, de esas personas que cada uno en su ramo, hay los políticos, hay los médicos, hay los ingenieros y hay los poetas, o los pintores, los artistas, que son realmente también grandes constructores de patria, hombres que se dedicaron toda su vida
hacer, a realizar, a crear, para que nosotros hoy día podamos tener esa patria que es Venezuela. Desde que estalló la guerra en Siria, se estima que unas 100.000 personas han perdido la vida y varios millones han sido desplazados de sus hogares. En el Líbano, por ejemplo, la cifra de refugiados sirios superó ya los 750.000 y sigue en aumento sin control. Para que se hagan una idea, tan solo en la última semana 14.000 refugiados cruzaron la frontera libanesa y más de 100.000 siguen esperando su proceso de registro. Tal y como nos muestra Malek Abu Al-Her de Al-An Televisión, los testimonios de esta gente son durísimos. La falta de alternativas obliga a muchas familias sirias a refugiarse en el Líbano. Aquí no tienen acceso a los víveres ni a los medios de subsistencia básicos. Además, las familias viven en la pobreza y dependen de las donaciones de los habitantes del pueblo y de las organizaciones benéficas. Vivimos en una habitación. Estaba llena de arena y guijarros. La limpiamos, pero no teníamos nada. No trajimos nada de Siria. Vivimos de las donaciones. La habitación es la cocina, el dormitorio y el comedor, todo en uno. Vinimos de Siria. Nuestro barrio estaba bajo fuego. Aquí buscamos alojamiento y encontramos a personas bondadosas, con las que algunos ahora estamos casados. Nos recibieron en esta casa con mucha amabilidad. Vivo con mi hijo porque no encontré una habitación para mí sola. No tengo nada aparte de la bendición de Dios. La mayoría de las familias se componen de mujeres y niños. Por temor a la arbitrariedad del régimen contra sus maridos y familiares que están en el ejército libre sirio, rechazan mostrar sus caras frente a la cámara. Las familias necesitan ayuda con urgencia, pues no tienen medios para comprar alimentos o las necesarias mantas para el invierno. No hay baños. El agua la tenemos que sacar de una fuente. Lavamos aquí, en esta habitación. No hay gas para cocinar. Solo disponemos de un poco de madera para las 3 familias que viven en un mismo apartamento. No hay nada, ni siquiera una olla. La leche infantil y los pañales los consigo con mucho esfuerzo de las organizaciones de ayuda. Cuando llegamos aquí, estuvimos buscando alojamiento durante mucho tiempo, hasta que unas personas nos acogieron. Otro apartamento insuficiente y en malas condiciones. Sin embargo, varias familias sirias tienen que vivir aquí después de buscar durante mucho tiempo. El propietario libanés de la llanura del Bekaa mostró compasión y les prestó este apartamento hasta que encuentren otro alojamiento. De esto ahora hace ya 2 meses. Estamos sin fuerzas. Yo, mi marido y mis hijos llegamos en la oscuridad. Mi cuñada tiene un apartamento en este edificio en obras. Huimos de las bombas en Siria. La situación es insoportable en todo el país. Con mi marido y mis hijos buscamos refugio en casa de mi cuñada. Entonces se sumó mi hermano. La habitación es tan estrecha que no podemos hacer nada. Mi madre me llamó y dijo que quería venir con mis 2 hermanas. Le dije que no podía acogerlas. ¿Qué puedo hacer? No queda espacio. Las ONGs, especialmente las organizaciones de ayuda, son las únicas que ofrecen medicamentos y alimentos a los refugiados sirios. La cifra de refugiados no ha parado de crecer desde que estalló la guerra civil en el país. La vivienda es la mayor necesidad de los refugiados en la llanura del Bekaa. Aquellos que pueden pagar un alquiler han traído dinero
y tienen suficiente para pagar 1 o 2 meses. Pero a partir del tercer mes no pueden seguir pagando. Los que viven en la casa de un amigo por mucho tiempo a menudo se avergüenzan y entonces buscan otro alojamiento. Algunos niños padecen enfermedades hereditarias que deberían ser controladas y tratadas con medicinas. A este niño, por ejemplo, se le diagnosticó leishmaniasis, una enfermedad infecciosa. Más de 20 sirios viven aquí. A causa de la situación en su país, no tuvieron otra alternativa que venir a este lugar. Dependen de la ayuda de los habitantes del pueblo. Malek Abu Al-Kair, Al-News, Kerbat Roa, Rashiha. Y ahora cambiamos de tema y de continente y nos vamos hasta Rusia, porque les vamos a llevar nada más y nada menos que de crucero por el Volga. Un río que no solo atraviesa el corazón de este país, sino que es parte de su propia identidad nacional. Raed Kashkia de RT nos lleva a navegar y a revivir la época en la que los grandes barcos, en vez de turistas, transportaban bienes de consumo. Les aseguro, por propia experiencia, que este viaje bien vale la pena. Folclore, historia, cultura y naturaleza en su más puro estado. Cientos de barcos turísticos circulan por el río Volga. La mayoría de sus pasajeros son rusos, pero también hay muchos extranjeros que navegan por el corazón de Rusia. Al ponerse el sol, los barcos parten para despertar en otras ciudades. Un viaje folclórico para disfrutar con todos los sentidos. Las excursiones turísticas existen desde los años 60. Desde entonces, los viajeros ascienden desde Astracán hasta Moscú y San Petersburgo. Este tipo de turismo se ha intensificado con fuerza debido al desarrollo de los últimos años. Estos barcos están provistos con la mejor tecnología y confort. Los puertos ubicados a lo largo del Volga también han sido modernizados y reformados para posibilitar sin grandes dificultades interesantes viajes por uno de los ríos más largos de Rusia. Para navegar hay que tener un gran conocimiento de las condiciones geográficas. Como capitán hay que conocer de memoria todo el camino, es decir, todas las orillas, los pasajes y las curvas. Otro de los requisitos es tener experiencia y saber cómo entrar y salir por las esclusas. El Volga se caracteriza por la gran cantidad de lagos artificiales con diferentes niveles de agua. Por eso se construyeron estas esclusas. Así los barcos pueden salvar los distintos niveles. Ninguna de las esclusas supera los 30 metros de ancho. Por eso es muy importante saber cómo maniobrar el barco para que no se produzca ningún choque con las paredes de la esclusa. Más de 90 pueblos habitan a lo largo del Volga. Por eso una excursión por este río también es un viaje por la historia y la cultura de los distintos pueblos. Además, en tan solo 1 metro cuadrado de esta reserva natural crecen más de 60 tipos de plantas. Esta había sido una zona de piratas que esperaban cualquier ocasión para atacar a los barcos que circulaban por el río hasta que llegó el barco de vapor. Este pueblo de aquí acogió una vez al conocido pintor Ilya Repin. Su pintura más famosa, Los irrigadores del Volga, tiene relación con la vida del río. Los turistas reciben un programa único. En Samara incluye la historia aeroespacial. Allí se fabrican los cohetes que impulsan las naves espaciales. Además, es un lugar que recuerda a la Unión Soviética porque fue una ciudad cerrada durante la Guerra Fría. Cuando las fuerzas de Adolf Hitler se aproximaron a Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, acogió encuentros diplomáticos. En esta ciudad también se construyó un búnker para Stalin. Desde aquí Stalin quería seguir gobernando en caso de emergencia. El búnker de 8 plantas de profundidad cuenta con una salida adicional, un generador eléctrico de emergencia y un sistema de ventilación. El mismo mantenía la temperatura de la habitación de Stalin a 19 grados. En el barco el turista espera un buen servicio para recargar la energía entre los destinos y para asentar los nuevos conocimientos adquiridos en cada etapa del viaje durante las pausas. El crucero por el río no solo es un viaje de ciudad en ciudad, se trata más bien de un viaje al pasado, a los tiempos en los que el Volga era la principal ruta de la región. Radkishki, RT desde el Volga.
En 1996 entró en vigor el Tratado de las Naciones Unidas que prohíbe los ensayos nucleares. Para velar por su cumplimiento existen cientos de estaciones sísmicas repartidas por todo el globo que detectan la más mínima vibración y, por supuesto, la analizan. En nuestro último reportaje nos vamos hasta Canadá, donde las gélidas temperaturas han dañado los antiguos sensores de las estaciones. Técnicos e ingenieros trabajan ahora para actualizar los equipos, pero la tarea no es nada fácil. Christy Gregorich Hansen, de la Televisión de las Naciones Unidas, nos lo cuenta. Cerca de Yellowknife, una ciudad en el noroeste de Canadá, se instalarán y renovarán puestos remotos de un sistema para la detección mundial de explosiones nucleares. Técnicos canadienses y trabajadores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de las Naciones Unidas actualizan las estaciones de medición sísmica. Ross Ashley es un especialista en instrumentos sísmicos. En esta planta de banda ancha estamos instalando un alimentador, un sistema de baterías y un sensor nuevos. Es un inmenso esfuerzo de logística. Hay que repartir unas 60 toneladas de equipos en 20 puntos diferentes. En conjunto funcionan como un micrófono gigante que puede detectar y seguir vibraciones. Yellowknife es una de las 300 estaciones de medición repartidas por todo el mundo que detectan explosiones nucleares. Sirven como medio de control para el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de las Naciones Unidas de 1996. En el centro de cada estación hay un sismómetro. Esta estación se encuentra en una cueva que protege a los sensores del frío extremo. Los británicos la cavaron en 1960 para detectar las explosiones nucleares de la Unión Soviética. Scott Dodd, un técnico del Servicio Geológico de Canadá, ha venido para reemplazar los sensores viejos. Este lugar fue escogido porque está formado por esta roca sólida y antigua. Además, su localización en el norte permitía detectar señales que venían de la Unión Soviética y que pasaban por el Ártico. Por eso se eligió este sitio en aquella época. Ahora tiene una nueva función gracias al Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares. Pero el despiadado frío ártico del norte de Canadá ha dejado su rastro en los equipos, dice Ross Ashley. Este es un contenedor de 1960 y aquí dentro se encuentra el sismómetro. El problema de estos viejos dispositivos es que algunos no son impermeables y dejan entrar el agua, que se hiela y estropea los sensores. Hace tiempo que el viejo equipo quedó obsoleto. Las oxidadas torres de radio también deben ser reemplazadas, pero el mayor desafío es el suministro de energía. Los tanques de propano son pesados, así como el vehículo que los transporta. Por eso los tanques solo pueden llenarse en invierno cuando el hielo es más grueso y puede aguantar el peso. Fred Murphy, técnico sísmico, cruza los lagos congelados para llegar a las estaciones. Bombeamos 30 o 45 minutos para llenar el tanque. Una mejora, la energía solar alimentará las estaciones. Actualmente el abastecimiento con energía solar es fiable y esperamos que pronto reemplace al propano. Tardaron casi 2 años en renovar los 20 puestos. Ahora instalarán una de las últimas torres de radio. El trabajo duro merece la pena. Las señales llegan a la central. 5 minutos después se transmiten a Ottawa y desde allí continúan hacia Austria para ser analizadas. Jack Pretorius es ingeniero sísmico. Esta es la prueba de que la estación que hemos instalado hoy envía datos. Ahora sabemos con seguridad que la instalación tuvo éxito. Es una buena sensación.
Pues yo también me despido con una buena sensación, y es que cada día nos llegan más comentarios que ustedes desde casa nos envían. Gracias, y no dejen de hacerlo en nuestra página web www.de/reporteros en el mundo. Además, aquí pueden volver a ver todos los reportajes ya emitidos. Recuerden que tenemos una cita aquí la semana que viene, y ahora les dejo con las imágenes del mundo. Chao y auf Wiedersehen.